poco de contexto. Ya, sí. Mira, una fundación que trabaja temas de reinserción y prevención del delito, pero ahí le doy la palabra a Karen, que es la estudiante en práctica, para que ella parte ya haciendo la introducción y después yo me meto más de lleno en la parte más interventiva. Perfecto. ¿Ya? Karen. Sí, bueno, Fundación Paternita, su sello es Romper el Círculo de Delincuencia, fundada por el padre Nicolás Vial en 1991. Parte como esta idea de apoyar a los hijos de personas que están privadas de libertad. Bueno, con el transcurso del tiempo esto igual fue cambiando su visión y en este momento apoya desde tres áreas principales de intervención, que es el área de prevención, reinserción y mediante la comunidad de ¿cómo se llama esto? De drogas y prevención del consumo problemático de drogas y alcohol, que está en el monte. Es una comunidad terapéutica. Y ahí, bueno, mi accionar principalmente en la fundación es desde el área de soporte de estudio. Y ahí estoy trabajando principalmente haciendo metodologías de intervención para privados de libertad en el área de reinserción. O sea, es un trabajo que no solamente está enfocado en la persona privada de libertad, sino que esto tiene también una acción más sociocomunitaria, familiar, y ahí no sé, en el fondo ustedes se van pimponeando las respuestas, pero en este minuto, con todos los cambios sociales, contextuales, ¿cuál crees tú que es el mayor impacto que puede tener esta fundación o lo que hace a nivel social, por ejemplo? O sea, yo creo que el impacto está dado por como suplir una problemática que, como decías antes, al comienzo de este espacio, como que no se aborda como en profundidad, o que está un poco al debe también, que estamos al debe como sociedad, y quizás hay un fenómeno que se entiende un poco como bien desde lo individual, y yo creo que al final todos como sociedad tenemos algo que aportar, y es responsabilidad también de todos, como el trabajar en torno, por ejemplo, a la prevención del delito, trabajar también en torno a que las personas se reinserten a la sociedad, porque se piensa mucho que un trabajo como bien individualista de la propia persona, de que esa persona pueda hacer el cambio, pero si esa persona hace el cambio y después la sociedad no está preparada para recibirlo, también volvemos a un problema, que es también lo que siempre se habla, como la puerta giratoria, que reincidan en el delito, etcétera. Entonces yo creo que eso es como uno de los desafíos y también el impacto que busca como abarcar la fundación. Claro, porque usted en el fondo, hoy día la mirada, desde hace algunos años atrás, había una mirada también bien desde la responsabilidad, como decías tú, centrada en la persona que cometía el delito o que comete el delito. Hoy día la visión, como también bien planteas, es una visión que no es solamente responsabilidad de la persona, sino que también hay un entorno social que no sé si contribuye o no contribuye a que esto suceda, pero que sí, esto no sucede apartado de una realidad, digamos, de una comunidad o algo por el estilo, y en ese sentido ustedes realizan planes de prevención, de reinserción, también tienen un área que tiene que ver con la rehabilitación. Y hay un área que es súper importante, que tal vez la podemos abordar después, pero que tiene que ver con este acompañamiento espiritual. Que hoy día todos los espacios, en el fondo, nos están diciendo que lo espiritual es bien importante en esta concepción del ser humano. Y ahí preguntarles, por ejemplo, a usted, en estos casos de prevención y reinserción, no sé, ¿cuál crees tú, no te voy a preguntar el porcentaje de éxito, pero sí, tú cómo identificas, por ejemplo, o la fundación, cómo identifica cuando está siendo efectivo el tratamiento o el acompañamiento que van llevando con estas personas? Mira, yo creo que más como la intervención directa, como mientras están en la ejecución, como en ejecución los proyectos, uno se va dando cuenta de eso, como en lo que la persona te va contando, en las actitudes que va teniendo. Yo creo que esa es una buena forma como de identificarlo. La fundación igual trabaja con planes de intervención, tiene como un manual, método interventivo. Entonces hay ciertos indicadores que van dando cuenta del nivel de logro que la persona va teniendo, el avance que va teniendo en los proyectos. Yo creo que eso como que es como el primer indicador para nosotros, ¿ya? El problema es qué pasa cuando ese proyecto se acaba, ¿ya? ¿Cómo podemos medirlo después? Yo creo que también ahí es un gran desafío, y como fundación yo creo que algo que pasa harto,
que es una fundación que ya lleva 30 años, más de 30 años trabajando en esta temática. Entonces, las personas que se han involucrado como en delitos conocen la fundación. Entonces, vuelven a ella y generalmente cuando vuelven como con otra mirada o vuelven de nuevo solicitando ayuda, vuelven reconociendo que tuvieron como una, entre comillas, recaída. Entonces, eso es lo que nosotros también como categorizamos como proceso de cambio. O sea, al final es un proceso que no es lineal, que puede que un día la persona termine como la ejecución del proyecto y esté entre comillas bien, o que uno pueda hablar de una reinserción social, pero como te decía antes, una reinserción social que es cíclica. Entonces al final nos vamos dando cuenta de esto cuando la persona vuelve a la fundación, cuando vuelve buscando trabajo porque ya no quiere seguir cometiendo delitos, o vuelve porque fue mamá, fue papá, y hoy en día quiere darle como una nueva vida, como también a su hijo, hija. Entonces yo creo que estos son como estos indicadores que a nosotros nos dicen como ya, la persona ya está en un proceso como de cambio, y que al final es más a largo plazo. ¿Y qué ha pasado? O sea, la fundación, con los 30 años que lleva, hay gente que vuelve después de 10 años, a tocar las puertas y a decir como, ¿se acuerdan de mí? Estuve en tal proyecto, y uno siempre se acuerda al final de la gente que pasa por ahí. En el fondo es bien recursivo. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque la semana pasada nosotros tuvimos una fundación, que es la Fundación CELEI, que trabaja temas de discapacidad. Entonces nos contaban un poco lo mismo, esto de la ausencia de soportes sociales a la hora de poder insertar, por ejemplo, a los chicos que están en la fundación una vez que egresan, insertarlos en lugares ocupacionales en el fondo. Y parece que la tendencia se vuelve a repetir también en el tipo de fundación que tienen ustedes que trabaja la prevención y la rehabilitación del delito, que en el fondo también tiene una significación negativa. O sea, no sé si es la misma significación de una persona con discapacidad que se logra mantener en un puesto ocupacional, pero sí contratar a una persona que ha cometido delito creo que tiene una significación que hay que trabajar mucho más, porque al parecer la barrera está en el espectro social. Sí, o sea, que es como un poco también lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Como que al final creo que el desafío también es como de la sociedad, como de poder acoger también a esta persona que cometió un error, que hizo un delito, quizá hizo más de un delito, pero también está esta idea de querer cambiar, ¿ya? Yo creo que ahí como sociedad quizás nos falta harto como en poder acoger esto, en poder entender que la persona hoy en día puede estar en un proceso de cambio. Entonces ahí se va como cerrando puertas, como se dice. Y al final eso también genera más frustración, o sea, en personas que ya quizá crecieron en un entorno desfavorable, con desigualdad de oportunidades y todo, y después cuando quieren hacer el proceso de cambio, más encima se les cierran puertas, no se les da como también espacio como a que puedan desarrollarse profesionalmente, laboralmente. Entonces, claro, ahí también tenemos un desafío como sociedad. Son muy pocas las empresas que contratan personas con antecedentes. Que te abren cupo. Exactamente, y yo creo que es como una de las piedras de tope que tenemos siempre en los cursos que realizamos como fundación. O sea, en un comienzo la fundación igual estaba como muy vinculada a que las intervenciones que se desarrollaran culminaran con una colocación laboral. Y esta colocación laboral era compleja, porque al final también hay que entender que son personas que están recién acostumbrándose al mundo laboral, que también es un proceso complejo, y también tiene muy pocas empresas que te reciben. Entonces al final es frustrante esta búsqueda de empleo, porque quieren buscar empleo, pero hay, no sé, 3 cupos y hay 20 personas esperando. Entonces yo creo que ahí también sería bueno que las empresas pudieran abrir como más cupos laborales para personas con antecedentes. Claro, porque ahí está la generación de expectativas, porque en el fondo la fundación también, tomando un poco lo que tú dices, genera sus propias expectativas, que son finalmente terminar con una colocación laboral, pero te das cuenta que ahí está la barrera. O sea, estás preparando 20 personas, 30, entregándole insumos, motivándolos, preparándolos con habilidades relacionales, sociales, más esta habilidad, digamos, laboral, pero te enfrentas a que el puesto, el cupo laboral no existe, y si es que hay uno, y si no, tienes que entrar, en el fondo, comillas, a pelearlo. Y de ahí también, me voy a otro extremo de la pregunta, pero ahí también ustedes tienen un espacio de socialización con los empleadores, por ejemplo. Hay una conversación un poco para generar un espacio como de autocuidado, un espacio protegido en algún minuto, y de ahí que pueda emerger la persona que se quede en ese puesto ocupacional.
Sí, bueno, y quizás también que algo que quizás podemos empezar a hablar al tiro, que teníamos pensado como conversarlo de ahí con Karen, que lo adelantamos un poquito. Sí, que es como las intervenciones que realizamos como en la fundación. O sea, la fundación tiene por un lado que es el área de prevención y el área de reinserción del delito, y como decía la Karen, también la comunidad terapéutica que queda en el monte. Y con respecto a reinserción, los programas siempre han estado enfocados en brindar habilidades psicosociales también, en realizar un acompañamiento como en ese ámbito, y en al final dotar a la persona como de habilidades también, fortalecer las habilidades con las que ya cuenta, sus factores protectores, disminuir los factores de riesgo para que no vuelvan a cometer delitos. Entonces, en esa misma línea, el trabajo de la fundación que realizan los tutores que acompañan estos procesos siempre ha sido, como dice su nombre, de acompañamiento. Entonces, cuando alguien queremos insertarlo laboralmente, hay un proceso también detrás como de este tutor que acompaña a la persona en la búsqueda de empleo, que se contacta con la jefatura o con la empresa y que también se compromete a dar un reporte, un seguimiento de la situación de la persona. O sea, al final la idea también y como el sello de la fundación es que no se deja solo a la persona. Mientras dura este proceso interventivo, están siempre acompañándolos, trabajando estas habilidades como para fortalecerlas, y una vez que termina este proceso, viene la etapa de seguimiento, ¿ya? Y creo que algo que es súper importante mencionar, porque muy pocos programas sociales existe este espacio de seguimiento, como que los proyectos terminan y se da por cumplido el objetivo y el indicador y listo. Ya, pero al final, como decíamos antes, esto es un proceso. Los fenómenos sociales son procesos, son cíclicos, van cambiando según también el contexto, según la sociedad. Entonces, por lo mismo, también nosotros como fundación creemos que es importante hacer un seguimiento una vez que el proyecto termina. Entonces, sí, siempre cuando las personas van a colocarse laboralmente, está esto del vínculo con la empresa, con la jefatura, en hacer incluso visita al mismo lugar de trabajo también para ver cómo en qué está la persona. No, sabes que es súper interesante y qué bueno que pudieron venir hoy día, porque precisamente al tenor de cómo comenzamos con la presentación, o sea, hay muchas cosas que están invisibilizadas, y una de las que principalmente se invisibilizan hoy en día precisamente es la reinserción o la colocación laboral de las personas que han estado privados de libertad o que han cometido algún tipo de delito. Así que no, me parece súper bien, porque con eso también ilustramos a la comunidad. La comunidad está compuesta por distintas personas, así que alguien también va a entrar, va a escuchar esto y va a decir, mira, hay un espacio donde te pueden acompañar, o tengan algún vecino o a los mismos estudiantes. O sea, abrir estos temas me parecen súper interesantes porque son de análisis sociales en el fondo. Así que eso, oye, se nos pasaron los primeros 15 minutos de programa, así que nos vamos a ir ahora a una canción con Celia Cruz y Fabulosos Cadillacs. Lo social es central. Una conversación dedicada a la actualidad, educación, salud mental, fenómenos sociales emergentes desde el trabajo social y las ciencias humanas. Y volvemos en este viernes en Lo Social Central con nuestros invitados hoy día, Fundación Paternitas, con Karen, con Daniela y con Cristian, que se nos acaba de sumar, que después nos va a contar sobre la campaña que tiene la Fundación en estos días para recolectar fondos y también visibilizarla desde ahí. Así que continuando ahí con la conversación, y ya nos había adelantado algo Daniela, sobre las áreas que tiene Fundación Paternita, pero tengo una pregunta antes de... las personas que atiende la Fundación, ¿mayores de 18 años? Sí, mayores de 18 años. Perfecto, sí, porque me asaltaba esa duda mirando ahí la página, y es importante decirlo. Y en ese sentido, Daniela, los programas o las áreas que tienen ustedes para acompañar a estas personas que acuden a la Fundación. Sí, bueno, habíamos adelantado un poquito el áreas que tiene la Fundación. Por un lado está el área de reinserción, de prevención y la comunidad terapéutica del monte. En reinserción, como su nombre lo dice, reinsertar a las personas que han cometido delitos para que, como decía antes, también puedan fortalecer las habilidades con las que ya cuentan y reinsertarse adecuadamente a la sociedad, ya para que puedan también, y se realiza un proceso de acompañamiento también de parte de los tutores de la Fundación, programas con vinculación también entre ellos, harta intervenciones también dentro de los penales. También hemos tenido proyectos fuera de los penales, personas que cumplen condena, pero que cumplen condena en esta modalidad que se llama medio libre, que vendría siendo como libertad vigilada, libertad
Sí, libertad vigilada también, personas que tienen como brazalete, ya que esas son como un poco la modo de condena fuera del penal. Y siempre está un poco el foco puesto en eso, como fortalecer su habilidad en que las personas cuenten con un plan de intervención, en realizar como un acompañamiento también a este proceso, en disminuir los factores de riesgo que pueden presentar y que los llevaron también a realizar delitos. Y ahí siempre, como decía, acompañado de tutores de la fundación, que son profesionales también con harta experiencia en el trabajo con personas que tienen antecedentes. Y bueno, y ahí también los proyectos van tomando un poco como su curso según como el enfoque que tengan. Como decía, hay unos que tienen como colocación laboral, hemos tenido proyectos que tienen más puesto el foco como en generar comunidad entre ellos. Entonces también cada proyecto tiene su propio objetivo, pero al final como el grueso de la intervención es siempre la misma. Ya siempre se trabaja con un modelo propio de la fundación que trabaja con 3 áreas de intervención, que a nuestro juicio creemos que son las áreas que pueden aportar también este proceso de reinserción. Y bueno, y también trabajamos con ciertos enfoques más teóricos que se hablan y que pueden como ayudarnos a comprender también el fenómeno del delito, y que también sabemos que eso es importante tenerlo en la base al momento de diseñar como también las intervenciones que se hacen en la fundación, y que obviamente son muy rigurosas también, siempre siguiendo como una misma línea, y eso vendría siendo como ya la parte de reinserción. Actualmente estamos con un proyecto dentro de la cárcel del penal Colina 2, del Centro de Estudio y Trabajo de ese penal, que vendría siendo un módulo donde las personas que se encuentran ahí tienen la posibilidad de capacitarse en un oficio. Entonces, cuando salgan también pueden desarrollar ese oficio, ¿ya? Y eso en Colina 2 y también en la penitenciaría de Santiago. Ahí también estamos desarrollando un proyecto de reinserción actualmente. Y tenemos un proyecto de prevención del delito que también partió el año pasado como un proyecto piloto en un colegio ubicado en la comuna de Cerro Navia, y nos hemos ido expandiendo. La idea es poder abarcar en poco tiempo como varios colegios de la comuna. Ya estamos como en el 2º colegio, ya han egresado 4 grupos, ahora estamos en el 5º y 6º, esperamos sumar más el próximo semestre. Y bueno, contarle un poco que ahí el foco tiene que ver con prevenir conductas de riesgo. Ya, o sea, entendemos que la reinserción es como al final el último paso al que no queremos llegar. Claro. Entonces ahí que nace también esta idea de tener un programa de prevención, porque creemos que es importante prevenir estas conductas que sabemos que pueden llevar a que se involucren en delitos en situaciones riesgosas. Entonces el proyecto que desarrollamos es en colegios con apoderadas generalmente son las que se inscriben, para fortalecer sus habilidades parentales y también generar comunidad entre ellas, ¿ya? Partiendo un poco de la base de que generalmente la crianza es como bien sola. La gente como que tiene un poco de temor también de compartir temas de crianza, un poco por vergüenza, por desconocimiento, también por como temor como a no sé si lo estoy haciendo bien como mamá, como papá. Entonces nosotros queremos como un poco eliminar eso y entender que la crianza, que la maternidad, que la paternidad no son perfectas, que es lo que siempre le dicen los tutores también a los usuarios de este proyecto. Y que como no es perfecta, es muy importante el acompañamiento también. El acompañamiento entre ellas mismas como una comunidad parte del colegio. Entonces lo que hacemos ahí es brindar talleres de fortalecimiento de habilidades parentales, de que también se reconozcan como una comunidad, de que puedan acompañarse ellas mismas como un grupo de apoderadas a lo largo del proceso de crianza de su hijo, porque este es un proyecto que se desarrolla con apoderadas que tienen hijos preadolescentes y adolescentes. Y como está en un colegio, la mayoría de ellas se va a mantener hasta 4º medio, hasta cuando el niño egresen, sobre todo en comunas también donde muchas viven cerca también del colegio, etcétera. Entonces nuestra idea es como fortalecerlas a ellas como grupo, que pasen por este proyecto y que después también se puedan ir consolidando como un grupo que pueda seguir compartiendo experiencia de crianza. Sabemos que si hoy en día se inscriben en este proyecto y su hijo tiene 12 años, probablemente en 3 años más los problemas que va a tener ese niño van a ser muy distintos por el cual entraron al proyecto hoy en día. Y por lo mismo también, y que es parte de un desafío que tenemos como este proyecto y que es como una también de las partes innovadoras, es darle una sostenibilidad también a este. Entonces al final es un proyecto que si bien parte con estos talleres, por ejemplo, el 2º año ya parte con una especie de seminario para realizar un acompañamiento a estos apoderados que pasaron por el 1er año en el proyecto. Y el 3er año buscamos consolidar también ese grupo. Entonces, por ejemplo, el año pasado, las apoderadas que pasaron por estos talleres, este año van a participar de seminarios que buscan fortalecer las habilidades que ya se vieron, ¿ya? Entonces al final un proyecto igual bien completo y que volvemos también a lo que decíamos antes, como la importancia de que
hacer un seguimiento a las personas, que al final cuando el proyecto termine, como no entender que ahí termina su problemática, sino que después pueden seguir presentándose y dotarlas de herramientas para que después también ellos mismos puedan como seguir como el curso también de esto. Sí, además, mira, al escucharte a mí, lo interesante es sentir que si bien la fundación trabaja el post, digamos, hay una instancia que ustedes han identificado que es la prevención, la promoción y en el fondo aristas del autocuidado comunitario que me parecen muy interesantes porque efectivamente, o sea, uno tiene que prevenir ciertas acciones para poder disminuir conductas, porque si tú no instalas un capital o no desarrollas o agencias ciertas habilidades, es muy probable que estos mismos chicos a los cuales no se podría dirigir el taller, digamos las mamás, los hijos, pudiesen eventualmente terminar en conductas que después la misma fundación va a tener que absorber en un futuro cercano. O sea, es intervenir el círculo en el fondo. Entonces me parece muy, muy valorable aquello, porque también, al igual como el seguimiento, muchos programas no contemplan la prevención. Sí. Entonces creo que es un círculo bastante virtuoso el que ustedes han ido realizando a través de la experiencia. Y otra pregunta que tengo, porque la fundación en temas de género, diversidad, ¿se hace cargo de eso? ¿Atiende solo hombres? ¿Atiende solo mujeres? O sea, al principio partieron con intervenciones solamente penales de hombres, pero también yo creo que no hay que desconocer la realidad también, y como decíamos antes, las problemáticas igual van cambiando con la misma sociedad. Entonces algo que la fundación igual se ha hecho cargo, por ejemplo el proyecto que tenemos en Cerro Navia de prevención del delito, era abierto a hombres y mujeres y se dio de manera natural que la mayoría de las personas que se inscribieron fueron mujeres. Entonces también hay una perspectiva de género, diciendo. Claro, algo están diciendo respecto a eso, respecto a la crianza. Se dio también algo súper natural, que se generaban espacios de vaciamiento también, como en torno no solamente a la maternidad, que era algo como por el cual se diseñó el proyecto, sino que también en torno al ser mujer. Y que fue algo que nos hizo mirar un poco también el proyecto y decir, chuta, estamos dejando de lado una problemática que es real y que hay que incorporarlo también como parte del diseño, como que no podemos desconocerlo porque algo que está pasando también. Entonces sí, yo creo que también hemos ido como de a poco incorporándolo, porque no se puede desconocer en una realidad también como es la parte como el fenómeno delictual. O sea, yo creo que también, de hecho conversaba muy día con Karen también eso mismo antes de venir como para acá, que al final es bien distinto ser mujer que cumple una condena a ser hombre. Exacto. Que cumple una condena. Y lo mismo también en temas preventivos, como que al final es bien distinto una mamá que se hace cargo también como de la crianza de su hijo versus un papá. Como son problemáticas distintas también. Y eso también hay que tenerlo en cuenta para brindar intervenciones exitosas. Sí, ¿no? Y además que esto de que en el fondo el mismo aprendizaje de ir haciendo talleres, actividades, te va generando otras metas en el fondo que no puedes desconocer, como bien tú dices, porque todo esto se da en un espacio social dinámico. Entonces, dentro del dinamismo social van emergiendo una serie de categorías que finalmente, si no hacerse cargo, comillas, también van produciendo la misma exclusión que uno en estas instituciones quiere que no suceda. Entonces, me parece súper valorable. Y ahí, Karen, preguntarte a ti como, porque tú antes de llegar a Paternita, y lo conversábamos varias veces, esta es mi intención, esto es lo que yo quiero hacer y todo, ¿cuál es tu visión de estar hoy día en Fundación Paternita, después que era algo que tal vez no tenías contemplado como estudiante en práctica, terminar tu último periodo de formación en una fundación como esta? Sí, bueno, igual principalmente desde el año pasado, nosotras con mi grupo de compañeras hicimos un manual para trabajar el área penitenciaria, pero en mujeres privadas de libertad. Con muy buen manual, muy buen dirigido. Sí, dirigido por el profesor Samuel. Con el fin de sensibilizar el proceso de paternidad y el tema de las visitas. Bueno, de ahí fue surgiendo esta como necesidad de buscar espacios desde el trabajo social que no se han visualizado, y creo que el área penal en Chile desde el trabajo social es súper poco visto. Entonces, de ahí desde mi grupo de tesis, que me la encuentro haciendo, vimos esta idea de hacer la tesis con mujeres privadas de libertad, poniendo la pandemia como un factor estresor. Y de ahí abordar la salud mental, que es un tema que es invisibilizado a nivel nacional,
y aún más invisibilizado en cárcel. Entonces de ahí nace esta necesidad de buscar un espacio para ver qué pasa realmente en las cárceles. Porque claro, la literatura te puede entregar un sinfín de información quizás, pero se aleja un poco de lo que yo busco finalmente, que es visualizar la realidad in situ. Y por eso igual la Fundación Paternita me ha abierto como el espacio de poder ver los planes de intervención, hacer metodología, y estamos incluso viendo la opción de poder yo entrar a los penales, ya sea penales de Colina 1, Colina 2 o los CPF. Entonces de ahí parte la necesidad mía personal, y que creo que ha sido súper enriquecedor, tanto personal como para mi tesis, por ejemplo. Claro, porque en el fondo, y vuelvo al inicio del programa, estas realidades están ahí y muchas veces nosotros las dejamos pasar o no las observamos o simplemente las invisibilizamos. Y como bien dicen ustedes, o sea, esto es contextual, esto es, se da en el espacio actual. Hoy día las políticas públicas, las políticas sociales han ido avanzando, han estructurado de forma distinta los abordajes también, pero sin duda siempre las instituciones como Fundación Paternita u otras que conocemos hacen eco de las situaciones o de los fenómenos sociales que la mano del Estado no alcanza a apoyar. Entonces desde ahí me parece de gran importancia esta labor que realizan ustedes y que en el fondo hoy día venimos a mostrar y a contarle a las personas, porque tiene un enfoque de acompañamiento, como decía Daniela adelante, pero es un acompañamiento, es como algo extraño lo que voy a decir, un acompañamiento no solitario, porque muchas veces el acompañamiento se declara. Pero tú acá nos cuentas, dices, mira, hay tutores preparados, hay un espacio laboral que estamos buscando, que estamos significando, pero también nos damos cuenta que el espacio laboral no está. Entonces, estamos haciendo esto otro para poder, en el fondo, calificar y cualificar a las personas que pasan por la fundación. Y a ti, Daniela, en lo personal, ¿qué te motiva a seguir en esta fundación? Porque los profesionales muchas veces, y te lo digo por experiencia propia, yo trabajé en salud mental mucho tiempo y siempre me decían que a los 5 años ya por salud mental mía de la fundación tenía que apartarme y después se quería volver. Pero fui un poco porfiado en ese tiempo, duré como 7. pero preguntarte a ti, en el fondo como profesional, ¿qué te motiva a estar en esta fundación? ¿Cuánto tiempo llevas? Y en el fondo tus expectativas también para con el trabajo. Sí, en la fundación llevo 2 años trabajando, y antes había trabajado también en un programa con jóvenes que han cometido delitos, y mi práctica profesional también la hice. ¿Tú eres de profesión? Trabajadora social. Perfecto. Y mi práctica también la hice en el Centro Penitenciario Femenino, entonces siempre estaba como vinculada a temas como del fenómeno del delito, trabajando también con profesores de la universidad. Entonces, como que siempre me despertó como este interés de poder abarcar esta área. Y yo creo que es como por lo mismo que hemos conversado, o sea, es un círculo como vicioso en el que hay mucho desafío aún. Y yo creo que eso también es lo que me mantiene todavía como con ganas de seguir trabajando en el área, que queda mucho todavía por hacer. Y también porque quizás como me pasa que creo que el fenómeno del delito abarca muchas otras áreas sociales que quizá como trabajador social no interesan, como por ejemplo el poco acceso a la salud, a la educación también, condiciones como de higiene dentro de los penales, bajas oportunidades, como que al final consumo de droga. Entonces son como una serie de fenómenos como plasmados como en uno solo. Sí. Y yo creo que eso es interesante, pero a la vez también es desafiante. O sea, yo creo que viene como el por qué mantenerse también en esta pega. Sí, no, súper interesante. Y fíjate, se nos volvieron a pasar otros 15 minutos de programa. Esto es la magia de la radio. Así que nos vamos con Elvis Presley y volvemos en 3 minutos. Estamos presentando Lo social es central. Una conversación dedicada a la actualidad, educación, salud mental, fenómenos sociales emergentes desde el trabajo social y las ciencias humanas.
Volvemos a Los Sociales Central con Karen, con Daniela, con Cristian, que nos acompañan hoy día de la Fundación Paternitas, orientándonos y también ilustrándonos del trabajo que hacen en la Fundación y cómo se va desarrollando a lo largo de un proceso, el cual, al parecer, y ahí le voy a preguntar a Daniela, ¿cuánto dura aproximadamente el proceso de rehabilitación o de inserción laboral o esta habilitación de habilidades con personas que acuden a la Fundación? Entonces, si ahí nos puedes ayudar, Daniela, ¿cuánto dura un proceso o no existe un tiempo estimado? O sea, depende igual como el proyecto que se esté ejecutando. Por ejemplo, el de prevención del delito dura así como en proceso interventivo 3 meses, después vienen 2 de seguimiento y después viene como un seguimiento ya más extenso, que es lo que decía antes de seguir como invitarla a participar en seminario el próximo al año que viene, después seguir como vinculándose con ella al año subsiguiente. Entonces, claro, son 3 meses como más de grueso en que van todas las semanas como a estas intervenciones, pero después ya igual hay un seguimiento posterior. En los penales, los SET, partimos el año pasado con 5 o 6 meses más o menos de intervención y ahora vamos a incorporar a la familia dentro del proceso interventivo, porque sabemos que con la experiencia también de la Fundación, que no es un ámbito que se incorpore, que no se incorpora también como en el ámbito más público también a la familia, y es un ente súper importante también para la reinserción social. Entonces alargamos un poco como el proceso interventivo y ahora va a durar 12 meses, como un año entero. Perfecto. Entonces, sí, eso más o menos como la Oye, duración. y ya, porque hablamos de población cautiva en el fondo, que está en los penales, qué sé yo, pero alguien que quiera ingresar a Fundación Paternita, digamos, de forma independiente, ¿puede? Depende de los programas que se estén ejecutando, porque por ejemplo cuando hay programas que se están ejecutando como en el medio libre, como para personas que tienen antecedentes pero que no cumplen condena como dentro de los penales, claro, ahí se puede, si es que hay algún cupo, se puede invitar a esta persona a participar. Ahora claro, dentro de los penales ahí es más difícil porque está sujeto a que la persona esté cumpliendo una condena en ese penal en específico. ¿Ya? Perfecto. Oye, porque, bueno, esta invitación en el fondo es una invitación que tiene un doble aporte, digamos. Primero es haberlas invitado a trabajar con nosotros hoy día en la idea de mostrar la fundación, qué hacen y todo, pero también ustedes están en una campaña. Y dedicarle tal vez estos últimos minutos ahí a que Cristian nos pueda ayudar en qué consiste la campaña, cómo podemos colaborar con esto como universidad o la sociedad en general. Entonces, Cristian, para ti esta pregunta de lleno. Tatán, eres el más importante en este minuto. Bueno, la pregunta está clara. ¿Cómo ayudar a la fundación? Nosotros tenemos una colecta digital que se llama Rescátame. Esta colecta necesitamos de la colaboración de todos, y aquí la universidad nos puede ayudar porque al ser voluntario digital se le abre una alcancía digital, valga la redundancia, en donde las personas van a compartir con sus redes sociales y la gente que quiera cooperar puede hacerlo. Uno ingresa a esta alcancía y se despliega la cuenta y uno puede depositar en esa cuenta lo que uno puede, claro. ¿Ya? Y inmediatamente llega a la Fundación Paternita. Entonces esto es muy importante. Amigos que quieran cooperar, voluntarios digitales, entonces pueden ingresar a la página colectapaternitas.donando.cl, que está dentro de la página. De la página. De hecho, abrí la página y en el costado derecho superior dice colecta. Uno ingresa y allí puede inscribirse como voluntario, ¿no es cierto? Y a través de ese link puede invitar a más gente, a sus amigos, vecinos, familiares, para que puedan hacer estos aportes que hoy por hoy los necesita la Fundación, porque queremos llegar a rescatar, como dice el eslogan, rescátame, a 1000 niños que están hoy día en este flagelo quizás de la delincuencia, de la drogadicción, y nosotros como Fundación Paternita sabemos muy bien el origen y con la ayuda de todos ustedes podemos lograr que 1000 niños por ahora sacarlos y darles un futuro mejor. La idea es que esto vaya creciendo en el tiempo y sean más niños que podamos rescatar y que sean a futuro no delincuentes ni tampoco narcotraficantes, pero sí sean personas con
criterios, que puedan estudiar, que tengan las habilidades. Es un poco la idea de la fundación, entregarle a ellos la herramienta para que salgan y romper el círculo de la delincuencia. Perfecto. Esa es nuestra colecta. Y ahí las redes sociales de la fundación son Instagram. Claro, Instagram, Fundación Paternita, tenemos Facebook, también una página en Facebook, también Fundación Paternita, tenemos TikTok también. Ese es interesante. Sí, tenemos TikTok. Yo soy fanático del TikTok. Tenemos TikTok. Creo que ahí uno se informa y enseña a utilizar TikTok. Claro, TikTok es una herramienta muy importante porque mucha gente la usa para hacer, no sé, chistes. Claro, tiene su parte de divertimento. Pero si uno la ocupando la jocosidad y también un poquito de astucia y colocar en cierta medida información, puede llegar y tiene un alcance muy amplio. No, me parece genial porque en el fondo ya hay varios canales donde tanto estudiantes como la población en general se pueden informar. Y si yo quiero compartir, lo hago directamente de Instagram, no sé, le quiero enviar a un amigo, oye, mira, Paternita está haciendo esto. Claro, por ejemplo, nosotros te haríamos llegar un WhatsApp o inscribirse, porque hay que inscribirse para que le hagan llegar el link, y después de ahí, claro, uno puede compartir ese link. Lo estamos haciendo por WhatsApp y por correo electrónico. Entonces, uno, claro, le cuenta a su amigo, oye, mira, hay una Fundación Paternita, una fundación que trabaja con, digamos, privados de libertad y queremos rescatar a los niños hoy día para que no sean delincuentes en el futuro. Y te voy a entregar un link, te voy a enviar un link para que tú te inscribas como voluntario y tengas tu alcancía digital y puedas difundir esto. Y luego ya obviamente uno comienza el proceso de, oye, ayúdame, pues deposita, acuérdate de la alcancía, o lo que sea. Y así un pesito a otro pesito se va juntando y logramos el objetivo, rescatar a 1000 niños de este flagelo. Ahí Karen tiene un rol fundamental porque nosotros acá tenemos nuestros estudiantes, ahí Karen puede compartir la información y podemos difundirla en los sitios de Instagram de la misma carrera de trabajo social y también con nuestras redes personales, o sea, no agotamos el recurso en tanto poder apoyar, así que cuenten ahí también con aquello porque nos parece importante, o sea, aquí las causas son sociales y esto tiene un aporte social muy significativo, entonces ya hemos visto que no solamente la persona con la que trabajan, sino que también la familia, los niños, los espacios educativos, que sin duda es muy importante para poder crear un ambiente de inserción, de reinserción, de colocación, de habilitación. O sea, aquí hay una serie de dimensiones que la Fundación va aportando. Y ahí, no sé si quieren aportar algo más, porque estamos en los últimos minutos de programa. Sí. Nos quedan todavía un par, pero el micrófono libre también libre. para libre pero con mesura. Sí, no, a mí me pasan los micrófonos y yo disparo. Dispárese nomás. Ya, disparo. Oye, no, bueno, contarle a nuestro amigo que también cualquier duda o consulta, tenemos nuestro teléfono, se pueden contactar, es WhatsApp también, el más 569-6645-7251, repito, más 569-6645-7251, que es de la Fundación, y allí nosotros podemos responder a muchas inquietudes, a muchas preguntas. No solamente nosotros trabajamos en las redes de los colegios con niños, sino también trabajamos con personas que están quizá adictas a consumo de droga. Tenemos un centro terapéutico en la localidad del Monte, entonces podemos ayudar también a ese tipo de gente, pero hoy por hoy estamos, nuestro objetivo es la colecta, que son los niños, rescatar a los niños, porque yo creo que ahí está el problema de nuestro futuro de unos 20 años más. Si no hacemos nada hoy, en 20 años más vamos a tener más delincuencia. Entonces, ¿cómo abordar el problema? Rescatando a estos chicos. Prevención, dijo Daniela. Prevención, justamente, claro, y darles la posibilidad de tener las herramientas para poder desarrollarse y ser personas como nosotros, con un oficio, un trabajo y ser un aporte a la sociedad. Una ocupación. Exacto. Daniela. Sí, bueno, primero agradecer el espacio, ya como esta oportunidad también de poder difundir lo que hace la Fundación, invitarla a participar en la campaña. Necesitamos también las lucas para poder llegar a más gente. Tenemos como harta ambición partimos con un colegio, vamos en el segundo, poder ampliarnos.
al final esto lo hacemos también porque creemos en la capacidad de cambio en las personas, creemos que se puede tener una sociedad más justa, entonces, y para eso necesitamos también los fondos, para poder ampliarnos y poder seguir como llegando a más personas. Y como decíamos antes, una realidad que también tenemos que hacernos cargo como sociedad, que también nos compete, que también muchas veces se habla de la violencia que vivimos en las calles, la delincuencia a la que estamos expuestos como ciudadanos, y por lo mismo también yo creo que es importante aportar también a causas como esta que contribuyen a que no sigan ocurriendo estas situaciones, a que nos podamos sentir también más seguros, a que nuestros hijos e hijas no caigan en la delincuencia el día de mañana o no caigan en situaciones de riesgo también. Ya como hablaba Cristian, consumo de droga, hay muchas otras también vinculadas como a esto del delito. Así que ahí lo dejamos invitado a participar de la campaña. Vamos a estar difundiéndola ahí en redes sociales, si nos permiten, en el Instagram de la radio también. Así que para que estén al tanto también de eso. Sí, porque es importante, porque lo que tú dices finalmente es una responsabilidad social. Entonces uno a veces piensa la responsabilidad social en las empresas, como que la lleva de idea para allá, pero la responsabilidad social es finalmente que todos podamos vivir en armonía, en respeto, y para eso tenemos que colaborarnos. Y creo que este es un medio muy bueno para poder canalizar esa colaboración de construir una sociedad que todo el mundo dice, más justa, más equitativa, pero que a veces queda en el discurso. Y vuelvo como a 3 programas atrás, Felipe se va a reír, pero aquí vino un profesor que dijo, quitémosle las mayúsculas a todo esto. Él lo dijo con los derechos humanos, hay que quitarle las mayúsculas a los derechos humanos. Nosotros le hemos ido quitando mayúsculas programa tras programa. La inclusión le quitamos la mayúscula el otro día, y acá le vamos a quitar un poco también la mayúscula a la reinserción, porque creo que es una responsabilidad, como lo hemos ido conversando hoy día, de todos. Karen, sus últimos minutos. No, agradecer el espacio nuevamente. Creo que tener la oportunidad de participar como practicante en la Fundación Paternita ha sido súper enriquecedor, tanto personal, y solamente espero ser un aporte para la fundación. No, y recordar que la campaña empieza el 28 de junio y termina el 8 de julio, pero la idea siempre, la invitación es a colaborar. Voy a estar compartiendo la información por Instagram, voy a ver si puedo hacer el nexo con la universidad y se puede hacer algún otro tipo de, no sé, quizás de infografía, algo que quede para la Fundación Paternitas, que es súper importante la labor social que realizan y de donde también yo me posiciono y creo que trabajan desde la reinserción y la prevención social. O sea, de hecho el martes nosotros tenemos 60 estudiantes ya ahí para que pueda, si gusta, ir a contarle en 2 minutos, 3 minutos de la campaña, y que ellos también se motiven y te pueden ayudar también en difundir. Bueno, gracias. Así que nada, ya llegando a los últimos minutos, agradecerle la participación. Las puertas de la radio están abiertas, este programa Los Sociales Central también, a lo que necesiten. Así que nada, seguir colaborando. Nos despedimos hasta la próxima semana, agradeciendo esta muy buena conversación y nuevamente felicitarlos por el gran trabajo que realizan y que sin duda tiene un impacto social importante. Así que nos despedimos y nos vamos a ver la próxima semana, y nos vamos con Polo Montañés, Un Montón de Estrellas. Gracias.